Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en la historia del romanticismo español. Y ojo, que no fue solo un movimiento artístico, fue una auténtica rebelión del corazón, de la imaginación. Vamos a hacer un viaje a una época donde el sentimiento lo era absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea, vamos a plantear esta pregunta. Imaginemos por un momento un mundo donde en el arte todo está medido, todo es lógico, súper predecible. Ahora, pensemos en la tremenda fuerza que hace falta para levantarse y decir, hasta aquí hemos llegado. Pues bien, esa es, en esencia, la chispa de la rebelión que vamos a explorar. Claro, para entender de verdad una rebelión, primero hay que saber contra qué se lucha, ¿no? Y también hay que entender el momento. Una España súper convulsa que acababa de salir de la invasión napoleónica y estaba bajo el absolutismo. En medio de todo ese caos político, el arte oficial se aferraba a un ideal de orden. Vamos a ver cómo era ese mundo, el frío y ordenado universo del neoclasicismo. Es que el siglo XVIII fue la era de la razón, así, con mayúsculas. Frente a toda la inestabilidad política, el arte neoclásico lo que buscaba era la perfección, la lógica, inspirándose en la antigüedad clásica. Todo, absolutamente todo, tenía que tener un fin didáctico, moral. Y las emociones, bueno, las emociones bajo un control férreo. No había sitio para el caos del corazón. Y aquí lo vemos, es que es un cara a cara en toda regla. Por un lado, el neoclasicismo con su devoción por la razón, las normas, el orden, y por el otro, ¡boom!, irrumpe el romanticismo para defender justo lo contrario, la emoción desbordada, la libertad del individuo y una fascinación total por épocas más oscuras y misteriosas como la Edad Media. Era literalmente la razón contra la pasión. Y claro, con ese panorama estalló la rebelión. Una explosión de subjetividad que iba a cambiar el panorama artístico para siempre. Entramos de lleno en la era del romanticismo. Básicamente, el romanticismo fue como una declaración de independencia del artista. Se proclamó el derecho a sentir, a imaginar, a explorar lo más profundo del espíritu sin tener que pedirle permiso a la razón. El lema era muy simple, pero potentísimo: libertad. Y a ver, ¿cómo fue esta rebelión? Pues primero, el yo del artista pasó a ser el centro del universo. El mundo real, con su monotonía burguesa, era como una cárcel de la que había que huir, ya fuera viajando a la Edad Media o a lugares exóticos y lejanos. Se abrazó lo oscuro, lo sobrenatural. La naturaleza dejó de ser un simple decorado para convertirse en un espejo del alma atormentada del poeta. Y por supuesto, se dinamitaron las reglas, sobre todo en el teatro, mezclando lo trágico y lo cómico como si nada. Pero claro, una rebelión sin rebeldes no es nada. Así que vamos a ponerles cara y nombre a las figuras que lideraron este torbellino de emociones. Si tenemos que hablar de un romántico que vivió tal y como escribía, ese es sin duda José de Espronceda, un liberal exaltado de manual. Es que su vida fue una aventura continua, conspiraciones, exilio, amores turbulentos, pura novela. Y por eso sus héroes son como él, personajes que viven al margen, piratas, mendigos, gente que rechaza una sociedad que no les gusta. Este fragmento de su canción del pirata es el manifiesto definitivo del individualismo romántico. El pirata no rinde cuentas a nadie, solo a su propia voluntad. Es la libertad absoluta hecha verso, un grito que desde luego resonó en toda una generación. Pero, ojo, que no todos los románticos iban por el mismo camino. Existía la otra cara de la moneda, el romanticismo conservador, y ahí el rey es José Zorrilla. Él utilizó la misma pasión, la misma libertad creativa, pero para mirar hacia adentro, para reivindicar la tradición, la historia y la fe de España. Su Don Juan Tenorio es el ejemplo perfecto. Zorrilla coge el mito de Don Juan, el burlador de siempre, el cínico, y le da una vuelta de tuerca total, muy romántica y muy tradicional. ¿Qué hace? Lo salva. ¿Y cómo? A través del poder del amor puro de Doña Inés. Es una obra que demuestra que la rebelión romántica también podía servir para reafirmar los valores de siempre. Bien, después de esa explosión inicial, la llama de la rebelión no se apaga, ni mucho menos, pero sí que cambia, se vuelve más íntima, más susurrada. Pasamos así a la siguiente fase, el postromanticismo. Aquí el gran yo romántico deja de gritar contra el mundo y empieza a mirar hacia su interior. La poesía se vuelve más sutil, mucho más melancólica. El foco ya no está en las grandes hazañas, sino en las pequeñas batallas del corazón. El amor, el desengaño, la soledad y la propia creación poética. Y el maestro de esto, sin ninguna duda, es Gustavo Adolfo Bécquer. Con esta famosísima frase es que lo resume todo. Para él la poesía no es algo artificial, es una experiencia de vida, es la persona a la que se ama. Sus rimas son como pequeños susurros, poemas breves, muy musicales, que capturan la esencia del sentimiento con una delicadeza que todavía hoy nos conmueve.
Y junto a Bécquer, la otra grandísima voz de este momento es Rosalía de Castro. En sus versos, el dolor más íntimo, la angustia existencial, se mezclan con el dolor de todo un pueblo y con la nostalgia por su tierra, Galicia, la famosa Morriña. Rosalía nos demostró que la poesía más personal puede ser a la vez la más universal y la más social. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda de aquella rebelión? ¿Fue solo un momento puntual en la historia de la literatura? Pues vamos a ver que no, para nada. Veamos su impacto. Es que se puede trazar una línea clarísima. El romanticismo rompió las cadenas y abrió la puerta. El postromanticismo se coló por esa puerta para explorar el mundo interior. ¿Y qué vino después? Pues que toda esa libertad creativa, esa riqueza de símbolos, fue el terreno perfecto sobre el que crecieron las vanguardias del siglo XX, como la generación del 27. Sin Espronceda, Bécquer o Rosalía, la poesía de Lorca o Cernuda, sencillamente, no habría sido la misma. Pero si hay que quedarse con una sola cosa, que sea esta. El romanticismo cambió las reglas del juego para siempre. Dejó claro que el artista tiene derecho a expresar su visión única del mundo, que la originalidad y la subjetividad son valores importantísimos. Esa idea que tenemos hoy del artista como un genio libre, bueno, pues nació aquí. Y terminamos como empezamos, con una pregunta para darle vueltas. Aquellos artistas se rebelaron contra la tiranía de la razón y de las normas. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestro mundo, ¿cuáles son las reglas, las convenciones o las expectativas contra las que lucha el arte actual? Ahí queda esa reflexión que nos deja esta fascinante rebelión del sentimiento. Muchas gracias por la atención.